Hola, hola, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien y con muchas ganas de continuar trabajando conmigo en la resolución del parcial UCASAL, Teoría y Técnica Impositiva 1, Sistema a Distancia del año 2025. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? En el video anterior resolvimos 100% el punto número 1 y no solamente aprendimos respecto a la parte práctica, es decir, cuáles son los importes que debemos colocar aquí, sino que comprendimos 100% tratamientos impositivos muy importantes para el parcial. Continuamos trabajando. Hemos trabajado bastante respecto al tema de gastos de mantenimiento. Espero que te haya quedado 100% claro el punto número 1. Ahora pasamos al punto número 2, que dice intereses de plazos fijos percibidos en el año, 300.000 pesos. Los mismos no se retiraron, fueron reinvertidos en otro plazo fijo no vencido al cierre del ejercicio. Intereses devengados en el año, 350.000 pesos. Aquí tenemos dos cuestiones muy importantes. Primero, antes que nada, el profesor quiere ver que estás despierto, que estás despierta, que además de estar buscando en los artículos inherentes a primera, segunda, tercera y cuarta categoría, has visto el artículo inherente a exenciones, que es el artículo 26 de la ley. Ya que cabe destacar, spoiler de lo que vamos a encontrar en el artículo 26 de la ley, es que plazo fijo, moneda nacional, hablamos de bancos de la República Argentina, está exento de impuesto a las ganancias. Se encuentra estipulado en el artículo 26, inciso H, si no me equivoco. Entonces, en principio, nosotros aquí debemos venir al Excel y colocar el importe, interés, plazo fijo, como un concepto exento no grabado, un concepto que va a ser muy importante luego para realizar la justificación patrimonial, para determinar el consumo del contribuyente. Ahora bien, ¿cuál es el importe que nosotros debemos consignar en la columna de exentos no grabados? En principio, nosotros aquí tenemos intereses plazos fijos percibidos en el año y luego tenemos intereses devengados en el año. Rentas obtenidas por la colocación de un capital en una inversión es renta de segunda categoría y se rige por el método de lo percibido, no por el método de lo devengado. Entonces, como intereses plazos fijos, si estuviese grabado sería una renta de segunda categoría. Cabe destacar que en exento no grabado lo colocamos mediante el método lo percibido. Vamos a colocar 300.000 pesos en exento no grabado. Información que impacta totalmente en nuestra justificación patrimonial, en la determinación del consumo. Ahora bien, vamos a buscar en la ley el artículo 26. Busquemos específicamente el inciso H. A ver si no me falla la memoria. Los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normado por la ley 21.526 y sus modificaciones en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público, conforme lo determine el Banco Central de la República Argentina, en virtud de lo que establece la legislación respectiva, y continúa allí el artículo 26, inciso H. Por lo que sí, estoy totalmente en lo correcto. Es una renta que debería estar grabada, pero por disposición legal está exenta. Y que, en principio, aquí, en exento no grabado, debes colocar un importe
es el monto percibido en el periodo. Plazo fijo voy a poner exento según artículo 26, inciso H. Valor locativo, cesión gratuita de un inmueble a un amigo, artículo 44. Luego, amortización de inmueble, artículo 87, si no me equivoco, vamos a buscarlo. Perfecto. Y por último, deducción especial de primera categoría, gastos de mantenimiento, es artículo 89 de la ley. Aquí coloco artículo 89 para que lleves a cabo la lectura. Vamos a quitar esto, así te queda el artículo. Ahí está. Bien, seguimos trabajando. Punto número 3, préstamos a un vecino, firmó un contrato de mutuo el año anterior que estipula el pago de intereses devengados en el año. Aquí colocamos 2025, 750.000 pesos, intereses percibidos en el año, 700.000 pesos, según la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco de la Nación Argentina, el interés asciende a 800.000 pesos, monto del préstamo al inicio, 15 millones de pesos y al cierre del ejercicio 2 millones de pesos. Préstamo a un hermano en 2025 también, porque el periodo fiscal que estamos liquidando ahora es el 2025, el capital es 5.500.000 pesos, no se pagaron intereses conforme la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco de la Nación Argentina, el interés devengado presuntamente ascendería a 200.000 pesos. Perfecto. Este tema es espectacular. Te lo voy a explicar en un 100%. Te comento. Préstamo de una persona humana a un tercero es renta gravada. Si vos le prestás dinero a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino, a un tercero random, se presume renta gravada. Respecto a préstamos entre familiares, como por ejemplo aquí que tenemos préstamo a un vecino y luego tenemos préstamos a un hermano del contribuyente, aquí entran en juego dos fallos muy importantes que son María de Elíades contra AFIP y luego fallo de Martino contra AFIP, que si te amparas en ambos fallos, colocamos préstamos entre familiares como exento no grabado. Vamos a comenzar a estudiar el tratamiento completo del artículo 52 de la ley. Cuando no se determine en forma expresa el tipo de interés, a los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en contrario, que toda deuda, sea esta la consecuencia de un préstamo, de ventas de inmuebles, etcétera, devenga un tipo de interés no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, excepto el que corresponda a deudas con actualización legal pactadas o fijadas judicialmente, en cuyo caso serán de aplicación los que resulten corrientes en plaza para este tipo de operaciones, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Si la deuda proviene de ventas de inmuebles a plazo, la presunción establecida en el párrafo anterior rige sin admitir prueba en contrario, aun cuando se estipule expresamente que la venta se realiza sin computar intereses. Además, hay que complementar con la lectura del artículo 142 de la ley y 125 del decreto reglamentario. Preguntas fundamentales para entender este tema. Primero, ¿cuándo se aplica el artículo 52 de la ley? Muy importante saberlo. Básicamente, la primera oración de este párrafo nos está diciendo cuándo es que se aplica, ¿sí? Aquí, el artículo 52 de la ley
se aplica cuando no tenemos información respecto al tipo de interés. Es básicamente cuando no se dice nada al respecto, así la operación contiene o no contiene intereses. Y te voy a dejar dos ejemplos claros para que no te confundas en el tratamiento del artículo 52. Vamos con el ejemplo 1. Escúchame bien. Te presto 15 millones de pesos. Y expresamente, muy importante, a través de un documento, que este documento puede ser contrato o pagaré u otro documento, dejamos en claro que me vas a devolver 20 millones de pesos. En este caso, nosotros tenemos un capital de 15 millones de pesos y un monto de 20 millones de pesos, por lo que asumimos que los intereses son por 5 millones de pesos. Como aquí se dejó expresamente aclarada la circunstancia, no se aplica el artículo 52 de la ley, sino que es renta de segunda categoría, los famosos 5 millones de pesos. Vamos con ejemplo número 2, pero antes te dejo en claro aquí, no se aplica artículo 52 de la ley porque tenemos expresamente estipulado el interés. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2, te presto 10 millones de pesos. Y dejamos estipulado expresamente a través de un documento que me devolves precio 10 millones de pesos. Fíjate, la misma cantidad. Aquí no existe renta de segunda categoría y no se aplica el artículo 52 de la ley. No establecemos intereses presuntos. No es que vamos y buscamos el tipo de interés no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina, es decir, no es que buscamos el tipo de interés fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales y se lo aplicamos a este importe. ¿Por qué razón aquí no existe renta? Porque dejamos estipulado expresamente a través de un documento de que esta operación se pacta sin intereses. La operación se pactó expresamente sin intereses. No hay renta. En definitiva, cuando entra en juego el artículo 52 de la ley. Regla general. Lo aplicamos cuando no hay documentación respaldatoria de la existencia o la no existencia de intereses. Allí es cuando aplicamos el artículo 52 de la ley. Ejemplo. Te presto 20 millones de pesos. No dejamos nada por escrito. Allí es donde aplicamos intereses presuntos.
Artículo 52 de la ley es intereses presuntos. Tal cual como dice aquí, cuando no se determina en forma expresa el tipo de interés, a los efectos del impuesto se presume, salvo prueba en contrario, que toda deuda, sea esta la consecuencia de un préstamo o de la venta de inmueble, devenga un tipo de interés no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales. Allí es donde buscas el porcentaje de interés fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales y se lo aplicas a este capital. Quiero dejarte tratamiento completo del artículo 52 de la ley. Vamos a hacer, aunque sea, un resumen del tratamiento completo y te voy a decir dónde podés ampliar información, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del artículo 52 de la ley, podemos hacer una distinción muy importante. Primero podemos hablar de préstamos en dinero. Segundo, hablaremos de venta de inmuebles a plazo. Y tercero, hablemos de deudas con actualización legal. Centrémonos en el primer punto, préstamos en dinero. Cuando hablamos de préstamos en dineros, podemos hacer una distinción entre préstamos a terceros no familiares y préstamos entre familiares. Comencemos aquí a desarrollar el tema. Cuando hablamos de préstamos a tercero, dejemos de lado los familiares, podemos hablar de amigos, compañeros de trabajo. Terceros, cualquiera que no sean familiares. Aquí entra en juego el artículo 52 de la ley cuando no existe documentación respaldatoria que nos indique la existencia o la no existencia de intereses, como en el ejemplo número 3. Te presto 20 millones de pesos, no dejamos nada expresamente estipulado respecto a la devolución. Cuando hablamos de préstamos entre familiares, hay que ver dos fallos. Fallos. María de Elíades y el fallo de Martino. Tema espectacular que lo desarrollo bastante para preparación de exámenes finales, porque es pregunta de examen final. ¿Qué ocurre con intereses presuntos, aplicación del artículo 52 de la ley en préstamos entre familiares? Y allí tenemos que hablar primero del fallo María de Elíades y luego del fallo de Martino. Generalmente en préstamos entre familiares no se aplica intereses presuntos. En tanto, préstamos a terceros no familiares se aplica intereses presuntos, artículo 52 de la ley, cuando no existe documentación respaldatoria que nos indique la existencia o no existencia de intereses presuntos. Luego seguimos con venta de inmueble a plazo, que aquí el artículo es claro, dice: si la deuda proviene de ventas de inmueble a plazo, la presunción establecida en el párrafo anterior rige sin admitir prueba en contrario, aun cuando se estipula expresamente que la venta se realiza sin computar intereses. Aquí no importa que dejemos expresamente determinado que la venta de inmueble a plazo se realizó sin intereses o sin computar intereses, aquí se aplica el artículo 52 de la ley. Este dato es muy importante. Y por último, deuda con actualización legal, destacamos que
en cuyo caso serán de aplicación los que resulten corriente en plaza para ese tipo de operaciones de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. Aquí cabe destacar que no se aplica tipo de interés fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, sino que en deudas con actualización legal pactada o fijada judicialmente, se aplican intereses que resulten corriente en plaza para este tipo de operaciones, de acuerdo con lo que establece la reglamentación. Y aquí tenés el análisis del artículo 52 completo, un artículo que da dolores de cabeza al comienzo, ¿sí? Pero una vez que lo sabes manejar, ya no tenés inconvenientes, ¿sí? Te comento, suelo dar una clase especial de intereses presuntos porque en la universidad donde brindo clases, tema pregunta de examen final bastante seguida. En el enunciado nosotros tenemos un préstamo a un tercero que no es familiar y luego tenemos un préstamo a un familiar. Respecto al tema préstamos entre familiares, cabe destacar de que existen dos fallos muy importantes. El primero es fallo Elíades Marías contra AFIP y el segundo es fallo de Martino. Sugiero la lectura de estos dos fallos directamente del manual de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Este manual es redactado por el señor Oscar Fernández. Año a año entregan los manuales de los impuestos más importantes. Respecto al manual de impuesto a las ganancias, en el año 2024 fue entregado el 31 de marzo, en el año 2025 fue entregado el 18 de abril y año 2026 todavía estamos esperando la entrega de sus manuales que están espectaculares. A mí me gusta, ni bien lo recibo, comenzar a interiorizarme en aquellos temas que han cambiado, que se han modificado, porque la forma de redacción, como así también las explicaciones mediante casos prácticos y demás, está buenísima. Aquí podés encontrarte con Fallo María de Elíades, busca también aquí de Martino y vas a encontrarte con el fallo, con la explicación del señor Oscar Fernández. Además, sugiero la lectura del tratamiento impositivo de los préstamos familiares de RPAR. En la descripción te dejo el link para que ingreses a este artículo de RPAR, que es muy importante, respecto al manual de Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Estamos esperando el manual correspondiente al periodo fiscal 2025. Como bien dije, el manual correspondiente al periodo fiscal 2024, que es el que se entregó en el 2025, fue entregado el 18 del 4 del 2025. Por lo que pronto tendremos novedades respecto al nuevo manual, ¿sí? Podés leer Fallo María de Elíades contra AFIP y de Martino contra AFIP de manual del año anterior, no hay ningún inconveniente. Y el manual lo encontrás directamente en internet. Podés descargar el manual directamente desde internet. Este es la quinta edición del 18 de abril del 2025. Posiblemente la sexta edición, que es la del periodo fiscal 2025, la brinden en estos días, ¿sí? Estamos a la espera. Seguimos entonces, vamos a resolver nuestro caso práctico con todos los conocimientos que hemos adquirido. Volvemos a nuestro enunciado. Fíjate que primero es préstamo a un vecino, firmó contrato de mutuo, importantísimo. Aquí hay documentación respaldatoria de que se estipula con intereses o sin intereses. Vamos a ver, firmó contrato de mutuo el año anterior que estipula el pago de intereses. Perfecto. Intereses devengados en el año 2025, ¿sí? Este es el periodo fiscal que estamos liquidando. 750.000 pesos. Intereses percibidos en el año 2025, 700.000 pesos. Luego el profesor, para confundirte,
te entrega la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco de la Nación Argentina. Dice que el interés asciende a 800.000 pesos. El monto del préstamo al inicio es 15 millones de pesos y al cierre del ejercicio es 2 millones de pesos. Perfecto. Lo primero que vos tenés que determinar aquí es si vas a hacer uso o no del tratamiento impositivo, préstamos entre familiares, intereses presuntos, que se encuentran en el artículo 52 de la ley. Como se firmó un contrato de mutuo estipulando que existen intereses, no vas a hacer uso del artículo 52 de la ley. El artículo 52 de la ley solamente se utiliza cuando no se cuenta con información respecto a si este préstamo se conviene con intereses o sin intereses. Si se firma un contrato de mutuo que determina que la operación está estipulada sin el pago de intereses, no se aplica artículo 52 de la ley. Si se firma un contrato de mutuo donde se estipula que existen intereses, no se aplica el artículo 52 de la ley. Solamente cuando no existe documentación fehaciente de que se pactó este préstamo con intereses o sin intereses. Aquí no se aplica artículo 52 de la ley. Por lo que lo importante de este párrafo es solamente lo que te dejo señalado. Se firma un contrato, se pactan intereses, y aquí el profesor nos entrega intereses devengados dentro del periodo fiscal que estamos liquidando, que lo actualizamos al 2025, e intereses percibidos. Espero que vos ya tengas la respuesta correcta. Es una renta de segunda categoría que tributa mediante impuesto global dentro de la estructura de liquidación. Y en la segunda categoría rige criterio de lo percibido, no de lo devengado, lo que efectivamente ingresó a la cuenta de nuestro contribuyente. ¿Cuáles fueron los intereses percibidos? 700.000 pesos. Vamos al Excel, registremos, punto número 3, intereses, préstamo vecinos, renta gravada, segunda categoría, y aquí específicamente colocamos lo que verdaderamente percibió en conceptos de intereses nuestro cliente contribuyente. Aquí podemos colocar, según artículo 52 de la ley, sigamos trabajando. También se estipula, volvemos a nuestro enunciado, la existencia de un préstamo a un hermano en el periodo que estamos liquidando. Aquí reemplacemos 2024 por 2025. Capital, 5.500.000 pesos. No se pautaron intereses. Conforme la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco de la Nación Argentina, el interés devengado presuntamente ascendería a 200.000 pesos. Continuamos aquí. Préstamos hermano. Y como nota, colocaría según fallo Díaz de Elíades María y fallo de Martino colocamos en la columna de exento no grabados los intereses por el préstamo. A ver si no existen intereses por préstamos aquí. Fíjate que aquí lo que pasa es que te entrega el capital
5.500.000 pesos, habla de que no se pactaron intereses y que conforme a la tasa de interés para descuentos comerciales del Banco de la Nación Argentina, el interés devengado presuntamente ascendería a 200.000 pesos. El tema es que en préstamos entre familiares, gracias a María de Elíades, como así también el fallo de Martino, en principio no quedaría grabado, por lo que no debemos realizar nada. Luego, seguimos con el punto número 4, actividad profesional independiente, honorarios facturados, 13 millones de pesos, percibidos, 9 millones de pesos, de los cuales 2.500.000 pesos corresponden a honorarios facturados el año anterior. Te comento que el trabajo, rentas del trabajo, tanto en relación de dependencia o el ejercicio de la profesión liberal de manera independiente, queda grabado por la cuarta categoría. En principio, en el artículo 82 de la ley, te vas a encontrar con que la actividad profesional independiente está grabada por impuesto a las ganancias. En la cuarta categoría, nosotros imputamos las rentas, como así también las deducciones, mediante el método de lo percibido. Por lo que aquí lo que debemos registrar es lo que verdaderamente percibe el profesional en el periodo fiscal que estamos liquidando. Se sabe que es posible facturar cierto importe, pero no tener la suerte de cobrarlo todo antes del 31 de diciembre. En este caso, nuestro contribuyente facturó por 13 millones de pesos, eso es lo devengado en el periodo, en el año fiscal 2025, pero lamentablemente percibió 9 millones de pesos. Entonces, aquí vamos a colocar, punto número 4, honorarios percibidos, y en la cuarta categoría coloquemos los 9 millones de pesos. Luego, volvemos al enunciado, se habla de que de los cuales 2.500.000 pesos corresponden a honorarios facturados el año anterior. En principio, entonces, teniendo en cuenta esta aclaración, de los famosos 13 millones de pesos, no es que percibió 9 millones de pesos y le están debiendo 4 millones de pesos. La situación es peor. Llevemos el enunciado al Excel y analicemos. Facturados, periodo fiscal 2025, 13 millones de pesos. Percibidos, 9 millones de pesos. Pero, en definitiva, tenemos del año 2024, es decir, de la facturación del año fiscal 2024, tenemos 2.500.000 pesos. El resto es de la facturación del año 2025. Por lo que en definitiva, lo percibido en el año fiscal 2025 es 9 millones de pesos. Pero no todo lo percibido en el año fiscal 2025 corresponde a lo facturado en el año 2025.
¿Qué es lo que cobró, en definitiva, nuestro contribuyente de lo facturado en el 2025? Cobró 6.500.000 pesos. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿correcta esta registración? Es cierto que durante el año fiscal 2025 percibió 9 millones de pesos, pero está compuesto por 6.500.000 pesos que corresponde a lo facturado en el año 2025 y 2.500.000 pesos que corresponde a facturación del año 2024. ¿Qué es lo que le deben a nuestro contribuyente en el año 2025? Sabiendo que del año 2025, 13 millones de pesos, cobró 6.500.000 pesos, le están debiendo 6.500.000 pesos. Lo importante acá es saber cuál es el importe que debemos colocar aquí. Simple, chicos. El importe que se debe colocar aquí es lo verdaderamente percibido dentro del periodo fiscal que estamos liquidando. Tan simple como eso. Si desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal que estamos liquidando, nuestro contribuyente percibió 15 millones de pesos, esa es la renta grabada. No importa si son honorarios que le estaban debiendo del año 2022, del año 2023, del año 2024, o si son honorarios del 2025. Lo importante es que ingresó al bolsillo, a la cuenta de nuestro contribuyente. ¿Qué cobró respecto a honorarios? Los profesores realizan este tipo de enunciado para que vos te confundas. Fíjate que este análisis que acabo de hacer es un análisis realizado en vano, por así decirlo, porque no nos sirve para nada. El criterio general que rige en la cuarta categoría es imputar la renta mediante el método de lo percibido. ¿Qué percibiste en este periodo fiscal? Eso es lo que vas a colocar como renta, sin importar en qué periodo fiscal se haya facturado. Todo este análisis es el propio que pudo haber hecho un estudiante universitario que se preparó con poquito tiempo de anticipación y no comprende que aquí verdaderamente se coloca lo percibido dentro del año fiscal. Luego, alumno de la UCASAL, vas a hablar con los profesores sobre el fallo Marcelo Hugo Tinelli contra AFIP. Y comprenderás algo más respecto a honorarios cobrados por adelantados, que este es otro tema que no se ve en este examen parcial. Vamos a borrar esta información y sigamos trabajando. En el punto número 4, comenzamos con rentas, honorarios percibidos en el periodo. Luego, continuamos con sueldos y cargas sociales abonados en el ejercicio a sus secretarios y asistentes. El importe es 5.000 pesos. Este importe corresponde a lo que fue pagado desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, dentro del año fiscal, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Luego, especifica que lo devengado en el periodo son 5.600.000 pesos. Continúa indicando que el importe abonado no incluye 200.000 pesos abonados al personal por reintegro de gastos de movilidad realizados los días de paro de transporte. Cabe destacar que el importe correspondiente a sueldos y cargas sociales son los efectivamente abonados dentro del año fiscal, es decir, los 5 millones de pesos. La respuesta correcta es deducción por pago de sueldos y cargas al personal menos 5 millones de pesos. Volvemos al enunciado. Voy a brindarte una
explicación de una duda que año a año surgen cuando estamos viendo este tema. Cuando le pregunto a los alumnos cuál puede ser la razón por la cual exista diferencia entre lo devengado en el periodo, es decir, lo que se estipula en los recibos de sueldo desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año que estamos liquidando, y lo que efectivamente nuestro contribuyente le está pagando dentro del año fiscal a el personal que tiene a cargo, los alumnos comienzan a contestarme las razones por las cuales puede pasar esta diferencia. Suelen decir, y porque nuestro contribuyente, al cual estamos haciendo la declaración jurada, no piensa en el bienestar de los trabajadores y les queda debiendo. No, no, no. Esto es muy normal que ocurra, chicos. Y está perfecto que el profesor así te lo esté evaluando. Te explico cuál es la razón principal por la que en la mayoría de los casos esta circunstancia se da. Conozco a empresas que abonan sus sueldos al último día hábil del mes. Es decir, que el trabajador en relación de dependencia percibe en la cuenta del banco sus sueldos el 31, el 30 del mes, en febrero el 28 o en su defecto el 29. Esto ocurre realmente, pero en la mayoría de los casos el sueldo es abonado los primeros días hábiles del mes siguiente, es decir, que el sueldo de abril será abonado los primeros días de mayo. En el año fiscal 2025, obviamente que una empresa que abona sueldo los primeros días hábiles del mes siguiente, el mes de enero lo va a abonar los primeros días de febrero, el mes de febrero los primeros días de marzo, el mes de abril los primeros días de mayo y así sucesivamente. Lo cierto es que llegamos a diciembre y el mes de diciembre, en lo que respecta a sueldo de diciembre, lo abonará los primeros días de enero del año siguiente. Y esa es la razón por lo que lo verdaderamente pagado dentro del año fiscal no coincide con lo que estipulan los recibos de sueldo. El empleador está obligado a pagar antes, o mejor dicho, hasta el 18 de diciembre, solamente un adelanto representativo al aguinaldo. Si nosotros nos vamos al artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, se estipula que el aguinaldo debe ser abonado hasta el día 18 de diciembre. Esto se da por la razón de que en años muy anteriores a puesta en vigencia el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, los trabajadores en relación de dependencia no tenían tal vez dinero para pasar sus fiestas. Tras la incorporación del artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, se obliga al empleador a abonar el aguinaldo hasta el día 18 del 12. Pero el sueldo de diciembre puede ser efectivamente abonado los primeros días de enero del año siguiente. Allí tenés la diferencia. Y un dato anecdótico, me puse muy contenta tras la puesta en vigencia del artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque era liquidadora de sueldo antes de la vigencia de este artículo. Y me pasaba que en diciembre, específicamente días previos a 24 de diciembre, Navidad, 25 de diciembre, empleados que nunca pedían adelanto venían a pedir adelanto de sueldo porque realmente necesitaban el dinero para comprar todo lo inherente a la cena de Noche Nueva, Navidad, y también para comprar regalos a sus seres queridos. Entonces, a mí me puso muy contenta la puesta en vigencia del artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque ahora el empleador está obligado a pagar el aguinaldo. Y te preguntarás, ¿cómo es posible el cálculo del aguinaldo o del sueldo anual complementario referente a el mes de diciembre si vos necesitas tener efectivamente calculado el recibo de sueldo de diciembre
para poder calcularlo. Lo que se hace es, al 18 de diciembre, realizamos un cálculo para lograr el pago de aguinaldo muy, muy cercano a la realidad. En definitiva, lo que hacemos es un pago de adelanto de aguinaldo. Luego, teniendo en cuenta el recibo de sueldo de diciembre, ya pasado el 31 de diciembre, es posible calcular el verdadero aguinaldo y se ajusta con el pago del recibo de sueldo de diciembre en los primeros días de enero. Espero que esta información te haya servido y mucho. Sigamos avanzando. Luego estipula que el importe abonado no incluye 200.000 pesos abonados al personal por reintegro de gastos de movilidad realizados en los días de paro de transporte. Aquí nuestro contribuyente le paga a sus secretarios y asistentes gastos de movilidad los días que hubieron paro de transporte. ¿Es deducción admitida? ¿Sí o no? Gastos de movilidad es deducción admitida. Lo está pagando el contribuyente para que secretarios y asistentes puedan llegar al trabajo un día que hay paro de transporte. Es deducción admitida. Como no lo están incluido dentro de los 5 millones de pesos, lo vamos a colocar también. Si estuviesen incluidos, porque en modelos de exámenes finales este concepto está incluido dentro del importe de sueldos, cargas sociales y también gastos de movilidad pagado por el empleador. Aquí no está incluidos, los colocamos. Ponemos aquí el concepto, gastos movilidad, abonados por nuestro contribuyente, y aquí con signo negativo los famosos 200.000 pesos. Sigamos avanzando. Aportes jubilatorios abonados a cajas de seguridad social del Consejo Profesional, 900.000 pesos. Sugerencia, pintarlo si es posible. Tengo entendido que los profesores entregan directamente un PDF, por lo que podría colocarlo aquí, por aquí, y pintarlo para no olvidarme que lo debo registrar. Este concepto se lo debe incluir dentro de deducciones generales. Poner aquí deducciones generales. Hay personas que tienen una estructura de liquidación completa, pero dato muy importante. Si vas a trabajar con una estructura de liquidación ya lista, por favor, borrale todos y cada uno de los importes. Soy docente desde hace 10 años. He brindado cursos para diferentes instituciones, empresas, y cuando los evalúo, a veces utilizan ya una hoja de Excel a la cual supuestamente le borran los importes. Me he encontrado con importes que no tenían nada que ver con el enunciado en cuestión, y eso es porque no han borrado todos los importes. En algunos casos se intentan hacer trampa, chicos, donde, por ejemplo, dejan conceptos con las fórmulas listas, se olvidan de que esta, por ejemplo, es fórmula de un caso práctico viejo y que tienen que cambiar los importes, se equivocan, arrastran errores y terminamos reprobándolos. Por lo que sugiero que si vas a ir con una estructura de liquidación, que ya te voy a poner una en pantalla, esté en blanco, sea para ayudarte a completar los datos y no tener ya allí datos. Sigamos avanzando entonces, chicos. Continuamos con el punto número 5, que dice relación de dependencia. Aclaremos esta circunstancia. En el punto número 4, nuestro contribuyente
a quien le estamos realizando la declaración jurada de ganancia es empleador, tiene personal a cargo. En el punto número 5, este mismo contribuyente es trabajador en relación de dependencia. Si nosotros buscamos en la ley, dentro de rentas de cuarta categoría, que están enumeradas en el artículo 82 de la ley, nos encontramos con que el trabajo en relación de dependencia, es decir, sueldos percibidos en relación de dependencia, siempre que superen cierto importe determinado año a año, quedan alcanzados. Artículo 82 de la ley es por la renta del trabajo realizado en relación de dependencia o de manera independiente. El profesor nos entrega un detalle de conceptos. Comienza con sueldos brutos y otros conceptos remunerativos. Por lo que aquí vamos a colocar punto número 5, sueldos brutos y otros conceptos remunerativos, rentas por 7.200.000 pesos. Luego en la lista tenemos conceptos no remunerativos, 2.040.000 pesos. Colocamos aquí también los conceptos no remunerativos, 2.040.000 pesos. Dato importante, el año 2025, que fue el año que tuvimos este examen, existieron alumnos que colocaron sueldos y otros conceptos, y aquí colocaron el importe 9.240.000 pesos. Y está correcto. Vos podés realizar sueldos del periodo, por ejemplo, sueldos en relación de dependencia, también lo podés llamar, y colocar conceptos remunerativos más conceptos no remunerativos. O podés detallarlo por separado. Vos elegís la manera, obviamente que es o esta opción donde suma los dos importes o la opción donde quedan discriminados concepto remunerativo y no remunerativo. Está bien de las dos maneras, ¿sí? Sigamos avanzando. Luego comienza con descuentos, aportes jubilatorios, descuento ley 19.032, descuento obra social, descuento cuota sindical y descuento para seguro en caso de muerte. Lo cierto es que todos estos conceptos son deducibles, pero no todos van en la cuarta categoría. Cabe destacar que aportes jubilatorios lo vas a restar, pero en deducciones generales. Ley 19.032 lo vas a restar dentro de la cuarta categoría. Obra social lo vas a restar dentro de deducciones generales. La cuota sindical la vas a restar dentro de la cuarta categoría y seguro, en caso de muerte, lo vas a restar dentro de deducciones generales. Debemos ver si debemos realizar algún cálculo extra o aplicar algún tipo de tratamiento impositivo en estos casos. Pero no todos los vas a colocar restando en la cuarta categoría. Entonces, comencemos. Descuento de aporte jubilatorio lo vamos a dejar para deducciones generales. Lo voy a llevar allí en mi lista para no olvidarme, junto con aportes jubilatorios abonados a la Caja de Seguridad Social. Sigamos. Descuento ley 19.032. Este lo colocamos en la cuarta categoría.
restando deducción admitida en la cuarta categoría. Luego tenemos obra social, lo vamos a colocar dentro de deducciones generales. Así que lo coloco aquí abajo para no olvidarme. Seguimos. Descuento cuota sindical lo vamos a colocar dentro de la cuarta categoría. Es deducción admitida, lo colocamos en la cuarta categoría. Seguimos. Descuento para el seguro en caso de muerte, lo vamos a colocar en deducciones generales. Y verifiquemos. Tenemos concepto sueldo, que es renta, concepto no remunerativo, que es renta, concepto ley 19.032, es deducción en la cuarta categoría, y concepto obra sindical es cuota sindical, concepto cuota sindical es descuento en la cuarta categoría, deducción admitida en la cuarta categoría. Y luego tenemos aportes jubilatorios, deducciones generales, obra social, deducciones generales y seguro para el caso de muerte, deducciones generales. Son 7 conceptos. Vamos aquí y contabilicemos que tenemos un concepto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Están todos y cada uno de ellos. En el punto número 6 habla de otros datos, de la composición del grupo familiar, luego de importe abonado por sueldos y contribuciones patronales correspondientes del personal de servicios domésticos, y termina el examen. Aquí logramos el registro de lo inherente a las 4 categorías. Así que aquí vamos a colocar total de las categorías. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a achicar un poquito la pantalla. Vamos a hacer sumatoria de primera categoría. Sumatoria de segunda categoría, de tercera categoría, de cuarta categoría y el concepto exento no grabado. Perfecto. Seguimos con un total de las 4 categorías, es decir, sumatoria de las 4 categorías. Sumamos primera categoría más segunda categoría más tercera categoría más cuarta categoría. Dejemos afuera exento no grabado porque, en definitiva, son conceptos que no quedan alcanzados por impuesto a las ganancias. A este total es que le tenemos que restar las deducciones generales. Vamos a ver la lista de deducciones generales. Mientras tanto, voy a llevar esta información aquí. Integran las deducciones generales que están estipuladas en el artículo 85 de la ley, servicios y herramientas con fines educativos, cuotas médico-asistenciales, primas de seguro para el caso de muerte, donaciones, intereses por préstamos hipotecarios, gastos de sepelios, alquileres, casas particulares, aportes efectuados por los socios protectores a sociedades de garantías recíprocas, reintegro de aportes de socios protectores a sociedades de garantías recíprocas,
primas que cubran el riesgo de muerte y primas de ahorro, corredores y viajantes de comercios, gastos realizados por la adquisición de indumentaria y o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo, aportes correspondientes a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, honorarios correspondientes a los servicios de asistencias sanitarias, médicas y paramédicas, como así también conceptos que se encuentran deducidos dentro del recibo de sueldo. Todos y cada una de estas deducciones generales tienen ciertas circunstancias que se deben aprender, ¿sí? Existe tratamiento impositivo en cada una de las deducciones generales que debes aprender. Nosotros nos vamos a abocar en esta clase solamente en aquellas que fueron evaluadas en el parcial. También cabe destacar que a la hora de colocarlas en la estructura de liquidación, nosotros, una vez que llegamos al total de las sumatorias de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, las comenzamos a colocar en la medida en la que nuestro contribuyente tenga derecho a tomárselas. Y cabe destacar que el orden en la mayoría de estas deducciones generales no importa. Importa solamente en 3 deducciones generales que van debajo de la ganancia neta del ejercicio acumulada, es decir, un subtotal. Por ende, practicas un subtotal, a ese subtotal le aplicas el 5% y luego debes colocar 3 deducciones generales que quedan debajo. Una de ellas es honorarios médicos, la otra es cuota medicina prepaga y por último, donaciones. ¿Por qué razón estas 3 quedan debajo de la ganancia neta del ejercicio acumulada o el famoso subtotal? Porque en definitiva es necesario compararlas con el tope del 5%.